Nos encontramos hoy en el vivero Orbe Natura, mismo que iniciamos hace año y medio exactamente. El propósito de la creación de este vivero es la que nosotros seamos los proveedores de los desarrollos de Orbe Desarrollos, ¿no? Es un proyecto que va a tener aproximadamente una duración de 5 años. Ya estamos ahorita en el proceso del segundo año y la producción del año pasado ya se encuentra en otra etapa de desarrollo, misma que este año debe pasar a ser plantadas en los desarrollos. Las plantas que nosotros producimos son endémicas. Eso permite que éstas puedan arraigarse y sobrevivir en las áreas donde las vamos a plantar. Entre estas producimos árboles forestales, que son para el paisajismo. Tenemos palmas, como querpis, robelinas, arecas, entre otras. Y en las forestales tenemos cedros, caoba, salam, y maculís, etcétera, ¿no? Y las de ornato, pues tenemos malangas, bugambilias, aralias, entre otros. Nosotros tenemos una estrategia en la que en el tiempo de semillaje, que es normalmente el periodo entre diciembre y abril, seleccionamos los árboles padre, ¿no? Son árboles grandes, vigorosos, de los cuales obtenemos la semilla y si no, pues la adquirimos en algún lugar. Esto que nos permite que al tener nuestros semilleros, ahí las producimos y luego las trasladamos a las bolsas que van a servir para la primera etapa de desarrollo y posteriormente ya las finalizamos para trasladarlas. Pero sí tenemos mucho cuidado en la selección de la semilla, ¿no? Eso es importantísimo para poder tener árboles sanos, fuertes, robustos. Uno de nuestros objetivos fundamentales precisamente es esa, ¿no? Nosotros, además de producir las especies endémicas, tenemos algunas especies que están en protección, que hoy día las estamos cuidando y que posteriormente nosotros las trasladaremos a los desarrollos, pero además pretendemos que estas plantas dirijamos unas para su hábitat natural, para que nosotros contribuyamos a que estas permanezcan y se vayan desarrollando en condiciones naturales. En Yucatán no existen viveros que puedan proveer una cantidad enorme de plantas para cubrir las necesidades de los desarrollos. Por eso pensamos en crear nuestro propio vivero para poder cubrir esa necesidad. Uno de los objetivos del Grupo Orbe es precisamente tener un vivero propio para producir las especies que se requieren en determinados desarrollos. ¿Qué permite esto? Que podamos atender las necesidades sin ningún inconveniente, que podamos nosotros producir lo que nos recomiendan los paisajistas para cubrir las necesidades. Tenemos apenas 1 año y medio, hemos avanzado mucho, tenemos un promedio de más de 45,000 árboles que hoy día estamos en desarrollo y pretendemos este año llegar a 80,000 árboles como el segundo año del proyecto, lo que nos va a permitir tener un abasto suficiente y poder cubrir todas las necesidades del grupo inmobiliario. Dentro del proyecto de Orbe Natura tenemos un diseño específico durante todo el proceso, desde el inicio de los almácigos, como comentaba, los semilleros, hasta el proceso del trasplante y luego el volver a plantar esos árboles en bolsas más grandes para que puedan desarrollar en mejores condiciones, como estamos mirando por aquí. Para hacer todo este trabajo es fundamental la mano de obra importante de la gente que vive en la región. Este vivero, dentro de la parte social, es que nosotros generamos empleos en la zona, capacitamos a la gente. La gente antes de ingresar aquí con nosotros recibe una capacitación que yo les doy y eso ha permitido que ellos hagan un trabajo de primera, un trabajo excelente, hay que reconocerlo. Aquí se trabaja mucho puesto que estamos trabajando con seres vivos. Esto es algo que para nosotros representa realmente una oportunidad dentro del propio grupo porque contribuimos con el medio ambiente.
buscamos nosotros que no solamente cubramos las necesidades de los desarrollos, sino que además nosotros apoyamos albergues, apoyamos comunidades, nosotros mismos con la gente metemos los árboles, los cuidamos, vemos que sobrevivan, buscamos apoyo para que también ellos les pongan riego, lo que significa que nosotros no solamente Orbe Natura avanza en los desarrollos, sino que también nos vamos hacia las comunidades. Esto viene a fortalecer, buscamos alianzas con las autoridades municipales, propiciando que ellos organicen eventos verdes en los cuales podamos sembrar con los niños, poder sembrar con las escuelas, para que de esa manera nosotros podamos aportar ese granito que Orbe Natura desea que se hagan en toda la región, ¿no? Es sumamente importante nuestra función dentro del desarrollo como vivero, Orbe Natura.